Bien, me gustaría poner especial hincapié en esta pizarra virtual que tenéis aquí, que trata sobre la narración, porque son conceptos en los que, como sabéis, os habéis equivocado bastante y que os van a ser muy útiles en el futuro, ¿vale? Sobre todo por el hecho de que vamos a tener que leer narrativa durante toda vuestra etapa en la secundaria. Entonces hay que distinguir muy bien cuáles son los elementos principales de una narración que no tienen por qué ser una novela, sino puede ser cualquier cuestión que nosotros contemos, narremos a un familiar, a un amigo, lo que nos ha pasado ayer o anteayer, o todo lo que está pasando estos meses, ¿no? Con el famoso coronavirus, por ejemplo, ¿no? Distinguir esos elementos de la narración de las partes de una narración, ¿vale? No confundir elementos, aquí lo tenéis, con partes. Pasado mucho en los exámenes, ¿vale? ¿Cuáles son los elementos de la narración? Bueno, es un esquema que hemos visto en muchas ocasiones, lo vuelvo a repetir, ¿vale? El narrador. Toda narración tiene alguien que la cuente. Normalmente es una persona, pero no siempre tiene por qué ser una persona, ¿no? Puede ser un robot contando una historia, por ejemplo, una máquina, o se puede escuchar en un vídeo, ¿vale? Pues, un fantasma, lo que sé. Vale, pero siempre tiene que haber una voz que cuente, ¿no? Las acciones. Toda narración es una suma de acciones. Esas acciones pueden ser muchísimas o muy pocas. Si cogemos un microrelato como uno que os cité en clase de Augusto Monterroso, cuando se despertó el dinosaurio aún estaba allí. Bueno, pues aquí no hay muchas acciones, ¿no? Hay un protagonista, hay una acción que es despertarse, y hay una acción que es estar allí, un proceso. El dinosaurio estaba allí, son dos acciones. Sin embargo, si pensáis en una narración un poco más amplia, pues por ejemplo, os contaba también como ejemplo en clase, un partido de fútbol, bueno, pues un partido de fútbol está compuesto por miles de pequeñas acciones que cuando nosotros hacemos una crónica en prensa, no vamos a poner todos los pases que se dieron en el partido, vamos a elegir solamente los principales, ¿no? Los personajes. En toda narración hay uno o varios personajes que narran y o protagonizan las acciones. Bien, pues personajes principales, los más importantes, o personajes secundarios. Y después tenemos estas dos categorías que normalmente se colocan juntas, el espacio y el tiempo. Toda narración se desarrolla en un lugar determinado y en un tiempo determinado. El espacio no suele ser muy complejo, puede ser un espacio real o un espacio inventado. El tiempo sí suele ser muy complejo, pueden suceder acontecimientos en el pasado, por ejemplo en la Edad Media, en el presente, en la actualidad, o en el futuro, como las novelas de ciencia ficción. ¿Cuáles son, en cambio, las partes de la narración? Bueno, son bastante claras y las conocéis. Principio, lo tenéis aquí. Nudo y desenlace. El principio es el inicio de la historia. En él se suelen presentar personajes e introducir las acciones. En el nudo se desarrolla la historia. Normalmente esos personajes cambian y esas acciones se van desarrollando con un nexo lógico, causal, a veces sorpresivo para el lector o para los personajes, porque el narrador sabe algo que los personajes no saben y el lector sí sabe. Y por último tenemos el desenlace, que es el episodio o los episodios con los que se cierra la historia. Hay un final de esa historia que, bueno, pues puede ser más sorpresivo, menos sorpresivo, etc. Entonces, recordad distinguir siempre bien dentro de la narración, en este repaso que estamos llevando a cabo, lo que son los elementos, que es este esquema que debéis conocer muy bien, con las partes de una narración.